esta recursividad a la que hemos apelado históricamente, porque no había infraestructura disponible cuando empezábamos, por ejemplo, ¿no? Un poco nos tiene con esta postura de querer resolverlo nosotros mismos, y nos ha fortalecido ese músculo, ¿no? De resolver nosotros mismos las cosas, y eso está bien, hasta un punto. Somos empoderados, pero hasta un punto. Que las cosas pasen de verdad, tienes que hacer equipos, no hay de otra, ¿no? Y nos resistimos, bro, nos resistimos, pero... Y podemos hacer, yo siempre quiero hacer de esos podcasts que empiezas a hablar y saludas después. Sí, como que ya está grabando. La gente no hace mucho caso del saludo. Qué felicidad poder arrancar esta conversación con una persona a quien admiro mucho, a quien respeto mucho, que le tengo muchísimo cariño. La verdad, más allá de su trayectoria musical, que todos ustedes lo conocen, y que quizás sea de lo menos que hablemos el día de hoy, es una persona, es un ser humano que ha sabido a través del tiempo dejar huella, dejar legado, no solamente en la gente que sigue su música, sino en la gente que lo conoce. Felipe Jácome, ¿cómo estás? Por favor, bienvenido. Bien, gracias. Qué agradable poder tenerte, poder conversar un ratito de la vida, ¿no? Pero de la vida en general, que no tiene que ver mucho con el oficio. Porque hay mucho atrás del oficio. La gente ve a veces solo el escenario. Claro, además del oficio, en realidad es una dimensión bien amplia, pero lo que se exhibe o lo que por ahí la gente quiere ver o que se acostumbra a mostrar es solamente como la carita del oficio, pero el oficio tiene una dimensión profunda, más amplia, ¿no? Y poco se habla de eso. Chévere, más bien que podemos conversar. Y es una visión, esta de ser persona ante cualquier otra cosa. El músico, por ejemplo, el artista, el compositor, la persona que escribe canciones, es una persona que comunica, y la comunicación como una habilidad humana. Algunos la tienen más desarrollada que otros, esta habilidad blanda como tal, pero todos tenemos esta habilidad de comunicar, y tú comunicas con la música. Mira, man, claro. Siempre fue así, siempre fue otra manera de comunicar la tuya. Analicemos. ¿Por qué estoy yo en la música en primera instancia, no? Ajá. Y bueno, hay este primer factor que es que puedo con ese arte, digamos, con esa capacidad de identificar los timbres y los tonos y usarlos para generar algo que tiene sentido. Puedo con eso. Eso está bueno, gracias a que mi mamá ella puede también, su papá le introdujo en estas ciencias y nosotros aprendimos desde bien chiquitos. Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando uno va creciendo, tiene la necesidad de aparecer en la escena, digamos, de generarse identidad, ¿no? De ser alguien. Uh-huh. Cuando estás, especialmente cuando estás en el colegio, en los primeros años de la secundaria o lo que sea, es ese momento en el que nos vamos buscando identificar. Uh-huh. Y a nosotros nos pasó que la música fue la alternativa, porque tampoco, ni al fútbol, ni a los deportes, ni a la cosa, pero sí la música. Y entonces hicimos el grupo un poco como un ejercicio de aparecer, ¿no? Ese ejercicio que hacemos todos en esos tiempos. ¿Y tú crees que el ser humano busca siempre un protagonismo en cualquier área, pero busca un protagonismo? ¿O también hay quien se conforma desde la penumbra vaga de la pequeña alcoba y dice, pues es lo que me tocó, y se conforma? Ambas pasan, y probablemente es un asunto también de nivel de conciencia, ¿no? Cuando eres adolescente, un poco es más fuerte que vos, es como natural, creo yo, este afán de definirte, de aparecer en la escena de todos los chicos y como conquistar las chicas haciendo algo especial. Juegas fútbol súper bien, o haces ni siquiera, o eres súper bueno en las ciencias, o le haces a la música. Claro. Es un ejercicio de aparecer en la escena, pero eso está bien cuando eres joven y lo que fuera. Luego, tomar la decisión de dedicarnos a la música y dedicarnos en esta actividad cuando ya pasó ese frenesí de aparecer, de destacar, de generar esta identidad. Ese ya es otro asunto, ¿no? Y ahí, por ahí la perspectiva de destacar tiene mucho que ver, es verdad, con el eventual negocio. Es decir, si quieres tener conciertos que te contraten y puedes vivir de esto, vas a tener que aparecer. Uh-huh. Pero eso es una facción de la actividad. Y la otra es la música y lo de escribir canciones como un verdadero canal de expresarte, ¿no? De decir cosas. En vez de pegar un grito al aire o hacer relajo en el bar, haces una canción decir, claro. y dices lo que quieres decir o expresas algo, ¿no? Ni siquiera es tan consciente o tan analizado.
te sale una canción. Te sale una canción. Es la parte humana. Exacto. Es tu parte humana, se traduce a través de eso. Pero que son las artes, claro. Pero eso justamente, el tema del arte, y muy bien lo decías tú, fue tu mami quien fue impulsando y generando y germinando esa semilla, ¿no? A través, Annie Rosenfeld, gran actriz, productora, directora, realmente una todóloga en el arte, y que desde ustedes, incluso muy chiquitos, les fue dando ese papel de protagonismo también. Sí, por ejemplo, la experiencia de los Galapaguitos. Claro, claro. Un grupo de niños cantores, yo tenía 10 años y más o menos esa era la edad promedio, niños y niñas, realmente como un ejercicio de publicidad del Salón del Juguete que se inauguraba y se abría como por primera vez. Entonces este proyecto como que ayudaba a este ejercicio de comunicación del Salón del Juguete, pero significó que hagamos un disco de canciones, unas inéditas, otras como recopiladas ya existentes o acomodadas o lo que fuera. Todo eso pasaba entre los adultos, y a nosotros básicamente nos llamaban a cantar, o nos llamaban a ensayar coreografías, y nos llamaban a hacer los videos y a hacer una que otra presentación que tuvimos, ¿no? No mucha decisión de parte nuestra, no era una cosa tan consciente tampoco, pero tremenda experiencia, claro. Eso sí, claro que sí, buena experiencia porque estuvimos en un estudio de grabación, vimos súper de cerca el proceso de arreglos musicales y la grabación de las cosas por partes, y cachamos cosas. Yo tenía 10 años, el Daniel 9, claro. Súper tempranito, ¿no? Oye, pero esa parte fue el inicio en que empezaron a divertirse haciendo lo que después se convirtió en su trabajo. Chévere ese tema de divertirse haciendo... Porque se ve que siempre te diviertes. Sí, no siempre. Pero es interesante ese tema, porque a lo largo de la historia de los tercer mundos nos hemos cuestionado varias veces, seguimos, paramos. ¿Hasta dónde llevamos de esta actividad, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Es la pregunta que surge. Y ponemos cosas sobre la balanza, por ejemplo, ¿qué tal negocio es esto? Podríamos estar haciendo empresa en nuestras actividades por ahí. Eso probablemente sería más lucrativo, quién sabe. ¿Por qué estamos haciendo esto? Y concluimos en que es divertido, weón. Es divertido, es muy entretenido lo de crear, hacer una canción y hacer los arreglos y grabarla y luego oírla terminada para uno mismo, sin que nadie más opine todavía. Es a lo bestia, ¿no? Es una realización increíble y eso vale la pena. Pero luego ir a un concierto, promocionarla, lo que fuera, ir a un concierto y ver que la gente ya se sabe la canción y la canta con voz en el concierto, es una bestia, ¿no? Es un baño al ego, pero así en agüita tibia, delicioso, se hace vicio. Y así, hay un montón de cosas positivas, disfrutables, viajar, conocer personas, tener como hasta este posicionamiento que puede ser una cosa que no sirve de nada, pero es entretenido también, ¿no? De todas maneras te da una sensación como grata. Todos estos asuntos que son entretenidos, que son divertidos, son la razón por la que seguimos, al menos. Exacto. Y ya conscientemente, ¿cachas? Ya hicimos un ejercicio de seguimos, paramos. ¿Por qué seguimos? Porque vale la pena, porque es chévere, porque es divertido, porque es grato. Y lo vieron desde muy guaguas, ¿no? Eran niños, estaban en Galapaguitos, después tenían la adolescencia, aparece Tercer Mundo, siempre fue el tema de la diversión. Y la diversión, digamos, como el cuarto de juegos. Ahorita estamos en el cuarto de juegos de Tercer Mundo, que es una cosa maravillosa que le decía Felipe que siempre quise conocer. Pero es eso, y que en su momento invitabas a tus hermanos, porque jugabas con tus hermanos. Vamos a usar mucho la palabra de juego y la diversión como propósito de la música en tu vida en una primera instancia. Sí. Y hasta ahora, solamente que ya hay otras cosas, ¿no? O sea, ya hay contratos de por medio. Ya hay... Pero... Claro, de hecho, esa primera temporada, cuando recién fundamos el grupo, digamos, como para destacarnos y conseguir chicas, o lo que fuera, era juego, puro juego, era divertido. No sabíamos ni siquiera qué es lo que había que hacer, o qué iba a pasar después, o hasta dónde íbamos a llegar, o qué mismo es esto de tener una banda y tener que hacer promoción, por ejemplo, o lo que fuera. No teníamos ninguna claridad, pero era divertidísimo juntarnos a hacer canciones como sea que salgan, y a grabarlas como sea que queden, y a tocarlas como sea que toquemos, ¿no? Y seguramente horrible en muchos los momentos, pero divertido, como que los amigos jugándose un partido, pero con la música. Esa la sensación. Relativamente pronto ya empiezan a aparecer estas otras dimensiones de la actividad que tiene que ver con la venta de conciertos, por ejemplo, la negociación, y vamos cachando que
si grabamos algo y lo promocionamos, entonces nos llaman para contratarnos y ya se va volviendo como una actividad comercial también, una Claro. actividad empresarial, digamos. Y eso trae otros sabores, ¿no? Pero que no le quite la parte... No le quita la parte divertida, si es que no pierdes de vista, pero es súper fácil perder de vista la parte divertida versus la parte de negocio. Y chuta, esta canción no pegó, weón. Necesitamos que pegue porque de eso vivimos. Pero todavía cuando te haces más grande y ya te casas, tienes hijos y necesitas del dinero. Claro. Y o esta canción pega o tengo que buscar trabajo de algo. Pero también necesitan un papá feliz. Y necesitan no Sí, un papá claro. frustrado, necesitan un Correcto. papá que desde el ejemplo te indique, mira, o sea, yo al final toda la vida hice lo que yo quise, lo que yo tenía como principal propósito. Eso Y sí, pero te lo cuestionas. Cuando estás ahí en claro, el fragor de la lid, te cuestionas de eso. Dices, Simón, muy feliz aquí, pero endeudado, o qué sé yo, o teniendo que las pagar las pensiones, pensiones, o lo que claro. fuera. Y te cuestionas. Y a nosotros nos pasó eso, ¿no? Que hay poco, o había, digamos, poco antecedente del devenir de esta actividad, digamos, de la industria de la música y cómo Ujú. les va a los artistas. De hecho, la estructura que sostiene eso es mínima en el Ecuador, ¿no? Y ha sido históricamente. Entonces nos enfrentábamos a qué va a pasar ahora, qué va a funcionar, vamos a tener conciertos, vamos a tener dinero por último. Y eso nos hace cuestionarnos todo el tiempo y nos hace tomar decisiones que eventualmente sí sirven para decir a nuestros hijos, por ejemplo, en la balanza, tiene sentido, weón, luchar por lo que crees, ¿no? Hacer lo que te satisface, hacer lo que te llena el alma, digamos, como actividad, más que perseguir el dinero, la riqueza o lo que fuera. Habrá que ser inteligentes, habrá que lograr lo uno y también lo otro. Y Yo hay que creo que es saber un poco así. encontrar para qué uno es bueno, ¿no? Y eso es como lo primero, ¿no? Ajá. Porque de hecho hemos visto en este camino, digamos, hemos visto un montón de gente que ha querido involucrarse en la música, por ejemplo, o en las artes así, sin, sin, sin una madera Claro. verdadera adentro, ¿no? Y entonces, ¿por qué haces esto? ¿Por qué persigues la actividad de la música, por ejemplo? Y en la mayoría de esos casos es por el reconocimiento, más no por esa necesidad interior, digamos, de relacionarte con los sonidos y con los acordes y con las Claro. vibraciones, que es la música, ¿no? Y eso se reconoce, por ejemplo, en los shows. Y decíamos, dentro de la vida, tú invitabas primero a tus hermanos a este juego, después se fue sumando gente, y después se convierte en los conciertos, en la sala de juegos de Tercer Mundo, porque tú decías, bueno, y cantan las canciones que uno escribió ahí mientras estábamos acá en el estudio y salió una idea y la grabamos y salió y la gente canta y se convierte esto en una dinámica bastante lúdica que pasa por esa alegría también, que ya deja de ser ego, usaste esa palabra, pero deja de ser ego, sino empieza a ser un disfrute conjunto. Y Claro, mientras la gente claro, más se claro, divierte, tú más te diviertes. Y te claro. hemos visto a veces en los escenarios que tú me decías, a veces consciente y a veces inconsciente, que te conviertes realmente y es como que Es muy entras en loco un eso, trance. es muy loco. Esa sensación es increíble, ajá. Y hasta difícil de describir una vez que uno está como afuera de eso. Yo creo que hay un montón de elementos, más allá de inclusive el talento musical, ¿cachas? Que entran en juego en forjar una carrera alrededor de la música. Ujú. Bien o mal, tienes que desarrollar unas habilidades de relacionamiento con el público en un Claro. concierto, relacionamiento público con otras entidades u otras personas que son parte también de esta ecuación, que es la industria de la música, ¿no? Como medios de comunicación, empresarios que te contratan, otros músicos, el personal que ayuda, digamos, o que participa en el montaje o lo que fuera. Y si no tienes eso desarrollado mínimamente, no importa el talento, weón, vas a estrellarte contra una pared y contra otra, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las ventajas que ha tenido que en los tres del mundo seamos un grupo, al menos los tres hermanos, cada Ujú. cual con fortalezas en distintos ámbitos, ¿no? Entonces me vas a ver a mí como Simon, me transformo, súper capaz para Sí. relacionarme con el Oye, público. y ¿Qué vi es que te eso? trepaste un día, y varias veces te habrás trepado a las estructuras y... Pasan cosas interesantes, ajá. Y pasan cosas interesantes porque, ajá, tengo o tenemos en la banda esta capacidad de sentir también de vuelta la energía que se construye cuando nosotros proponemos y la gente responde, y Exacto. proponemos y responde, y de repente hay
una vorágine energética que nos contagia a todos, ¿no? No es que vamos y actuamos una cosa. Entre la banda y el público. Sí, ya sí, no es sí. humano humano, sino banda y el público. Es un monstruo aparte, ajá, Ajá. es una cosa que se construye, de verdad, que aparece y que es una integración de las dos partes, ¿no? El grupo tocando y la gente respondiendo. De repente hay esta cosa como única, ¿no? Como súper especial. Ujú. Esa sensación energética súper vital, súper revitalizadora, es increíble, ¿no? Y por suerte podemos cachar eso y podemos jugar con eso y es lo que pasa en los conciertos y cada concierto es una experiencia única y como incomparable con los demás porque depende de esa gente que está ahí, de lo que hicimos nosotros hace un rato y se construye. Pero eso es una cosa, ¿no? Y luego necesitamos a alguien que componga las canciones y luego necesitamos a alguien que sea bueno en lo tecnológico para poder montar eso bien. Claro. Y en el grupo felizmente tenemos a estas varias partes, ¿no? Claro, porque ponte el Daniel, y es lo que a veces no se conoce, pero el Daniel ha sido el compositor de Ajá, claro. un Sí, gran sí. porcentaje Como yo de aparezco, canciones. digamos, cantando, Para- porque para- soy el cantante, ajá. La gente cree que yo hago todo, pero no, no hago todo. Juan Manuel está ahí siempre en el Tengo tema de la contratados. producción, de las redes Sí. sociales, de los videos y todo. Y tú le pones también y le inyectas, y estás ahí, Felipe, ¿no? Y estás ahí. Claro, sí, les veo, ¿no? Y les veo y les aplaudo, les felicito inclusive. Les Pero en esa agradezco. parte de la energía, y decía, yo recuerdo una entrevista que decía Juan Manuel, que cuando tú estás en el escenario, es como que tienes una luz seguidora sobre ti, a pesar de que no exista como tal, ¿no? Pero es esa conexión. ¿Qué pasa en tu cabeza antes de subirte al escenario? No es como cuando, antes de ir a una fiesta, cuando fiestábamos, ¿no? Pero hace tiempo que ya no, Ni me acuerdo. yo tampoco. Pero tú sabes que si vas a una fiesta, algo iba a pasar. O sea, que se te iban a pasar, yo que sé, unos 2 que 3 traguitos, pero en este caso no es el trago, no es nada, es la sensación del escenario lo que te transforma, lo que ocurre algo dentro de tu cabeza que dices, algo me está pasando, me estoy transformando en el Felipe que tiene que mover a 3.000 personas. Qué loco, ¿no? Ahora que lo mencionas, no tengo una noción de esa transformación, digamos, aunque luego veo el video y digo, wow, ¿qué es lo que hizo ese man? Pero no, pues sigo siendo yo mismo. Y entonces antes de un concierto estamos en el camerino y ya nomás nos toca y yo estoy súper atento a que todo esté resuelto, ¿no? En lo mío, la guitarra y el inalámbrico y la cosa bien afinada y los audífonos y no sé qué, y que todos estemos más o menos conectados, concentrados, estemos como alineados a que ya nos toca poner full atención a todo lo que pasa ahí, porque en un concierto todo puede fallar, eso también, Ujú. hay un montón de piezas tecnológicas y de funcionamiento que son tremendamente vulnerables, ¿no? Como que el Juan aplasta mal un botón de un montón de botones que tiene que aplastar y suena otra canción y no la una. Claro. Y nos ha pasado. Y entonces, y el ingeniero de sonido allá, y las luces allá, y las pantallas, y ni sé qué. Y entonces es como que trato de cubrir con conciencia todo ese momento. Y doy 2 pasos sobre el escenario y se fue la mierda eso. No pienso en eso nunca más. Y ya solo ¡bluc! Nos sumergimos o me sumergí en esta relación con la gente, ajá, en esta relación con la gente. Entonces proponemos el primer acorde y la gente reacciona de tal manera y se va generando esta como comunicación. De verdad que es un ida y vuelta con la gente, ¿no? O sea, Y no hay un pierdo la plan. noción, me convierto en Hulk, dice. Hulk. No me acuerdo qué pasó ahí. No hay un No plan sé qué como tal. hiciste el verano pasado. No hay un plan preciso. Digamos, tenemos la lista de canciones y Claro. sabemos que en esta canción podríamos hacer algo con el público y decidimos que la interacción puede partir de aquí. Y a veces proponemos planificadamente, pero muchas veces la interacción como que se da solita, ¿no? Espontánea, por cómo está el público reaccionando a la cosa. Y eso es a lo bestia. Y ese es tu propósito de vida en la parte artística como tal. O sea, realmente encontrarle el sentido de la música, que ya lo hemos hablado. Entonces hay una parte empresarial, hay una parte que obviamente este es un negocio y que tiene que ser así, que tiene que ser más apoyado, dicho sea de paso, ¿no? Y que debe existir las posibilidades para que esto Ese es así se dé. un tema chévere, ya nomás hablamos de eso. Sí, Está no, bien. seguro que sí, porque es parte vital, pero el propósito de Felipe Jacome como Felipe Jacome es lograr esta conexión. Entonces tú decías, Juan Manuel está claro en esto, Daniel está claro en esto, Pablito Mora está claro en esto. Felipe Jacome quizás no está tan claro, pero tiene su papel y es este. Yo creo que sí. Cachas que yo quería ser baterista al principio. Sí, Yo quería
quería estar atrás. No era parte Eres del plan. tímido de por sí, o sea, porque Fundamentalmente. o sea, tu personalidad siempre ha sido muy bonachona, o sea, eres una chévere persona, un ser humano bacán, o sea, con quien da muchas ganas y un gusto hablar siempre cuando se te ve. Vas a la radio, conversamos y siempre es bacán que tú estés ahí, le pones una energía súper chévere. Pero eso es una cosa. Es una cosa. Otra cosa es que seas y que por naturaleza seas súper expresivo y el chistoso y el que cuenta. No te veo así. No era así. De hecho, no soy así. Ajá, Ujú. claro. Fundamentalmente no soy así. Ujú. Pero la actividad demandó. No hubo de otra. El único que sabía tocar la guitarra cuando empezamos. La guitarra. Cuando empezamos con la banda, era yo. Entonces no quedó otra que yo tocar la guitarra y cantar la canción. Ujú. Y luego se turnaban la batería los otros dos. El Ah, Daniel sí, y un amigo. porque es divertido, o sea, es que todo adolescente quiere Porque ser todos baterista. queríamos ser bateristas. Claro, es que sí, es más Pero yo sabía divertido. tocar la guitarra algo, entonces ni modo, weón. Y claro, luego, o sea, hubieras visto las primeras presentaciones y sin decir nada y sin cachar Ujú. estas posibilidades energéticas que hay de intercambio entre el público y nosotros. Pero luego caché y fuimos desarrollando y enos aquí, ¿no? Entonces, no, claro, yo estoy consciente de que tengo esa capacidad de relacionarme con un público en ese contexto. Ujú. En otros contextos no. Me pones a hablar, a dar una charla en una universidad o lo que fuera, y es otro el monstruo al que me enfrento, güey. Y ahí sí, hijo de madre, la guitarra. Claro, o sea, lo encuentras a la guitarra como una terapia también. O sea, mira, y insisto en esto, siempre Como un tenemos escudo y un arma, como un más. escudo, ¿no? Y un arma, incluso literal, a veces. Oye, pero Es como la herramienta, ¿no? Es como que sí. sí, es de alguna manera la espada. Sin la guitarra uno se siente yucho en el escenario. Me pasa a mí, ¿no? Pero es relativo también, ¿no? Luego, poder entender esta relación con la gente y poder construir o participar en la construcción, porque la gente va, por último, hasta pagó la entrada o quiso ir a verte, ¿no? Entonces viene con una viada para construir eso. Si uno se deja llevar, se puede construir una cosa increíble, ¿no? ¿Acudes a la música Hay que cuando estás despeinarse nomás. triste? ¿O ese momento Sí, lo sobre todo. dejas a un lado? Sobre todo. Has visto que las canciones que tenemos, y las canciones, porque yo compongo una que otra también, salen tan fácil, weón, cuando uno está como afectado, solo salen. Porque sí, ajá, las canciones, la música que hacemos es el canal de expresión, totalmente, ¿no? Es el canal de expresión. Yo pensaría que además potencialmente todos los humanos tienen un canal de expresión, y pueden tener un canal de expresión bonito y artístico, o como em, saludable inclusive. Seguramente muchos no han encontrado ese cauce y la manera de expresarse es de otras, ¿no? Por ahí violencia o por ahí Ujú. depresión o qué sé yo. Yo cacho que la música sí es un canal de expresión de lo de adentro mío y veo que a mis hermanos pasa igual. Y en la composición, ¿a qué tema no le quisieras componer una canción? ¿Y te has visto tentado a hacerlo? Interesante. No sé. Hay como está tan de moda y se oye tanto eh, letras compuestas o escritas alrededor de la dinámica sexual de la sociedad Ujú, hoy por hoy, ¿no? ujú. Y me parece fascinante, weón. También quiero escribir eso. Pero no me cosas, sale. tengo cosas que decir, nomás no lo he hecho porque Cosas que decir. Hay no temas, por encuentro ejemplo, que ninguna. tú lo dejas muy fuera de la música también, como es, a pesar de que tocas con tus hermanos, es la familia. Entonces es como, tienes tres hijos. Tres ¿Verdad? hijos. Buen Ajá. punto, ajá. Tienes tres hijos, pero por ejemplo, en comparación, digamos, hay otros artistas que uno de sus mayores hits, por ejemplo, son las canciones que le escriben a sus hijos y las han promocionado muy bien y la gente se identifica y también le dedican a sus hijos y en ese sentido. Pero hay cosas que Sí. parece que los cuidas mucho o no los quieres poner en vulnerabilidad bajo ningún concepto. Full. De hecho, si te das vueltas por mis redes sociales, Ujú. muy rara vez vas a encontrar una foto de mis hijos o de la cosa Claro. familiar o así, ¿no? Es como que sin haberlo decidido completamente, sí he querido mantener una distancia entre la cosa del grupo y la cosa de la música y lo de la familia, ¿no?
sí, no quiero mezclar mucho. El Daniel, mi hermano, que es el mayor compositor de la banda, él tiene dos canciones, una para cada hijo, Ah, mira. de los que tiene. Y uno de sus hijos también está tocando con ustedes a veces, De ¿no? Y vez en toca el cuando toca bajo. Ajá, nuestros hijos han podido también con la música en alguna medida, ¿no? Entonces el Daniel, hijo del Daniel, de vez en cuando lo reemplaza a su padre en la batería. Mi hijo Bernardo, que vive en Galápagos, es guía en Ah, Galápagos, mira. igual que el Daniel, igual que el Daniel, igual que mi papá. Ujú. Ese man hizo una canción y que está en Spotify ya, y que es una Ah, no cosa digas. interesantísima, súper loca y que no, pero no se parece en nada a lo que hubiera podido hacer yo. Es una cosa de él, increíble, deliciosa, sabrosa, súper isleña además, ¿no? Ajá. Divertido, fascinante eso de ver. Pero Simón, yo no, como que no me he querido, no he querido mezclar lo uno Ujú. con lo otro, ajá. Y sin una razón sólida, sin argumento detrás, solo Sin no he querido. argumento. Porque a la final has trabajado con tu familia, o sea, eso has hecho un Será montón. por eso, Será por eso dices, no quiero seguir esa es la trabajando con explicación. mi ¿Hasta familia. cuándo? Yo me Toda acuerdo, familia, yo me sí, acuerdo, por ¿no? ejemplo, ustedes musicalizaban las obras de teatro de su De mi mamá. santa madre, ajá, Ujú. sí, claro. Y también ese ejercicio te permitía vivir algo que no todos hemos podido vivir, que es trabajar con la mamá, Sí, ¿no? no, qué loco, Y es verdad, cómo tú veías es verdad. eso y cómo tú crees que ahora tú lo ves también ya siendo una persona adulta, ¿no? Atención, Habiendo, dije adulta, no madura. no es lo mismo que parezca igual. Cierto, desde hace tiempos, de hecho, digo, en el 91, me parece, 90 o 91, participamos musicalmente en una obra de teatro que montó mi mamá que se llamó Los Mangos de Caín. Y la Ujú. banda entera, ya sin el Juanfer en esa primera etapa, los cuatro, hicimos canciones y tocamos esas canciones en vivo en todas las funciones. Ah, wow, Divertidísimo, claro. sonaba como habrá sonado, pero chévere, y unas canciones interesantes. Y luego ya yo solamente, mis hermanos menos, el Pablo menos, aunque yo acudí al Pablo para composición a ratos, hice la música de una, dos, tres, cuatro, seis obras musicales de teatro que hizo mi mamá, ajá, por lo Claro. menos seis. Yo tuve Todas que de hacer de música. la de Manuela Sáenz, de esa. Esa, Es buenísima. una Es bestia, buenísima, es buenísima. interesantísimo, tiene unas canciones y porque además en el estreno participaba la Compañía Nacional de Danza, creo, y entonces Ujú. había como 20 bailarines a los que había que darles insumos para que hagan sus coreografías, ¿no? Qué buena Claro. experiencia que fue eso, weón. Claro, mucha música. Y entonces trabajar con la madre. No, como ya veníamos trabajando con los hermanos y como la madre de todas maneras la vimos en acción, estaba más o menos claro cómo proceder, ¿no? Sí, sí, sí nos permitía licencias que otro contratante probablemente no nos hubiera permitido, pero a la final servían para el propósito, para la obra, para que salga como Ahí está. bien. Ahí está nuevamente la palabra propósito. Y en los propósitos dentro de varias áreas de tu vida. A propósito, A propósito de eso, por ejemplo, no es solo la música, pues, porque haces otras cosas. Y entre esas otras cosas, todas tienen un eje. Y lo veíamos analizando, lo veíamos conversando con Ale, porque decíamos, mira, no es que, por ejemplo, Felipe Jacome tiene un reconocimiento público y entonces por eso se va a poner un bar. Ya. O se va a poner un no creo que lo restaurante, o se va a haga, poner. O no capaz creo que que lo haga. podría Tal funcionar vez ya de adulto, y en la más playa, así para allá. por el puro gusto. Ajá. Entonces, ¿te interesa el tema del bambú, por ejemplo? El otro día Me llega a conversábamos un interesar el ratito. tema del bambú, ajá. ¿Qué? Pero dices, pero ¿cómo el bambú? A ver, ¿por qué el bambú? Y dices, porque existe un propósito ahí. Más allá de, claro, es una gran industria en otros países, es algo a lo que le paran muchísima bola, Más pero allá del negocio o del potencial es el negocio. propósito. Sí, claro. Es interesante eso, ajá. Mi mamá tiene una propiedad heredada de sus padres allá en Lita, que es un pueblo que queda a medio camino entre Ibarra y San Lorenzo por esa Ujú, carretera, ¿no? ujú. Es como un Santo Domingo, pero hace 60 años y más al norte. Y tiene la propiedad cerca de ahí y en esa propiedad crece nativa y exuberante y silvestremente guadúa, que es una especie de bambú. Y entonces, qué linda la guadúa, sería chévere hacer algo con eso, ¿qué se puede hacer con eso? Y mi mamá se acerca a lo que se llamó la mesa sectorial del bambú en ese tiempo, y eventualmente yo le reemplazo en esas sesiones, porque si no la iban a echar y no podía ir, entonces voy yo. Y me entero del potencial que hay alrededor del bambú y de la dinámica social y comercial que hay ya en Ecuador. Y me fascina, weón, me fascina por lo menos tres razones. La primera razón es que
puede causar una diferencia importantísima en la economía de las familias del campo que tienen acceso a esto, al bambú o a la guadúa en sus terrenos, ¿no? Si es Ujú. que le paramos bola a esa materia prima, puede transformarse la vida de un montón de gente, son los tenedores de esta cosa. Segundo, alcanzo a ver el potencial. El Ecuador podría ser un referente en la generación de productos con valor agregado a partir del bambú, de la guadúa y otras especies, si es que no nos organizamos. Y alcanzo a ver ese potencial y me apasiona la idea de participar en alguna medida en ayudar a eso, ¿no? Porque alcanzo a ver ese potencial. Y la tercera es que tiene que ver con mi mamá, con esta propiedad que tiene, con el recuerdo que tiene de sus padres. El papá de mi mamá murió cuando ella tenía 10 años. Ah, ok. Y Ajá. el man se, que le apostó a esa tierra, ¿no? Y a desarrollar ese espacio. Entonces hay una cosa emocional chévere para mi mamá y por lo tanto para mí también, ¿no? Y entonces esos Converge podrían ahí. ser como que las razones detrás de que le preste atención al bambú. Y claro, potencialmente puede ser un buen negocio también, desde luego, ajá, y eso tendría sentido. Pero lo que me mueve no es el negocio per se, sino el potencial de transformar vidas, gente o oportunidades, ¿no? Eso es como Siempre se dice que cuando se fabuloso. busca el dinero, se busca la parte económica, es cuando más se aleja, ¿no? Cuando uno Es probable, entiende claro. al dinero como una consecuencia de hacer las cosas Porque eso es lo bien. que es. Eso Ujú. es lo que es tan simple como esto que acabas de decir. Es una consecuencia de hacer cosas bien, de hacerlas con pasión, de hacerlas con ganas. ¿Cuál es el siguiente propósito de Felipe Jacome en su parte humana? ¿No? O sea, ahora eres un papá, ahorita escuchamos que acababa de Acaba de llegar llegar llegó de tu la guagua escuela, ahorita. la hija chiquita. Y tienes la oportunidad también de compartir con ella, de almorzar con ella, de jugar también, sí, 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 le entras al juego. Claro, uff, Ese es tu propósito actual, hay que no hacerlo dejar con de hacer pasión. y de ser, pero adicional, ser este papá que llega, que juega con la guagua y todo, porque es una guagua Creo que es chiquita. importante aclarar que no lo tengo resuelto. Ujú. Ni lo tenía resuelto antes, ni nunca lo he tenido resuelto. Todo el tiempo estoy entonces haciéndome preguntas y cuestionándome y diciendo, ¿será que tiene sentido estar aquí ahora haciendo esto? O tal vez, chan, chan. Y sin embargo, en los últimos tiempos, sobre todo post pandemia, durante y post pandemia, tomo decisiones al respecto de que así mismo quiero la vida, qué pena, así quiero la vida. Yo quiero estar muy cerca de mis hijos y de sus procesos y de su crecimiento y de esos días cortos de cuando son chicos, ¿no? Pasa Ujú. rapidísimo el tiempo y de repente ya están grandes y de repente ya no hay esta cosa de los niños chiquitos, ¿no? Está súper claro y súper decidido que lo quiero aprovechar y lo quiero disfrutar y quiero estar ahí, aunque me cueste dinero o negocio, Ujú. porque podría haber decidido, qué pena el hijo chiquito, la hija chiquita, pero me voy a hacer plata, como hace mucha gente, ¿cachas? Como parece que es lo que habría que hacer. Vamos a mantener la cosa equilibrada como podamos. Y por otro lado, hay que desarrollarse, ajá. Y desarrollarse significa optimizar los procesos y optimizar los recursos, ajá. Y hay que saber más y saber mejor y hacer más y hacer mejor sobre todo. Y estoy en ese proceso, ¿no? Como que con los tercer mundo, por ejemplo, cuál es el momento de los tercer mundo frente al ideal o frente al imaginario de la cosa ya funcionando súper bien o lo logramos. Claro. ¿Qué tenemos que hacer para lo logramos? Tenemos que ajustar unos pocos tornillos porque hemos hecho bastante en mucho tiempo. Y entonces por ahí no se ha notado, ni nosotros mismos hemos notado, pero hemos construido un esquema, digamos, un aparato, un antecedente súper grande y súper sólido que merece solamente ciertos ajustes por aquí y por allá. Ok, entonces vamos a enfocarnos en esos ajustes por aquí y por allá. ¿Y qué onda con lo del bambú, por ejemplo? Ujú. Ya cacho, ya participé, ya vi, ya conocí mucho y sé bastante de la industria. Bueno, ahora por ahí Siguiente corresponde paso. eh, montarse algo, ajá, armar una cadena productiva, ajá. Mi mamá tiene esta propiedad donde hay bambú y ya cacho cómo es la figura, vamos a activar cadenas que signifiquen trabajo para gente, ajá, y la transformación de esta materia prima en productos que tengan harto valor agregado y que se comercialicen, ajá. Y así, ¿no? Como que hay, Pero vas encontrándole algo y para ir cerrando, mi querido Felipe, qué pena. dijiste algo.
que yo así quiero mi vida. Sí. Y es un poco una frase muy valiente, porque hay gente que renuncia a sus sueños. Hay gente que renuncia a lo que Todo realmente el quiere tiempo, ser claro. y quiere hacer, porque tiene que cumplir un rol, porque tiene que cumplir un rol en la sociedad, en su familia, con la gente, en su trabajo. Tengo que trabajar de tal manera, y todo es válido, Todo pero es válido, claro. en un momento dado te das cuenta que renuncias mucho y a veces hay Es mucha... que es una apuesta, en cualquier caso es una Exacto. apuesta, ¿cachas? Puede ser que tome la decisión de mantener la cosa así. Y chuta, no voy a tener plata para irnos a Disney cuando la hija tenga 12, weón, porque no me dediqué a trabajar 12 horas diarias en una oficina o lo que fuera, ¿no? O sí, ¿Cachas? O sí, claro. claro, es decir, algún rato hay que intercambiar lo uno por lo otro y uno en ese proceso va desarrollando como sus principios, digamos, sus bastiones, los puntos que va a usar para apoyarse para seguir andando, ¿no? Y los míos ya están claros, ¿no? Voy a valorar ese tiempo con los hijos, ese proceso, full. Y además, el antecedente, digamos, de estar en los tercer mundo y de haber hecho esta carrera de la música, no será una muestra de que si se puede Ujú. perseguir el sueño, digamos, o si se puede vivir de la música, si es que las cosas confluyen adecuadamente, si es que hay una dosis de talento, pero hay una dosis de trabajo y hay una dosis de desarrollo de habilidades diversas que permiten que ese talento llegue al público y no mal. Y eso es una buena muestra, yo creo, para los hijos, para que no les vaya a pasar esto de que tengan que hacer algo porque se supone que tienen que hacer algo. Porque Ujú. la sociedad un poco espera que vayas a la universidad, man, apenas te graduaste. No Claro. importa si sabes que quieres estudiar o no, no importa si cachas algo del futuro. Tienes que ir a la universidad porque eso es lo que hay que hacer. No, fueron. Esa es una lucha que más bien sí he decidido adoptar, ¿no? Claro. Vamos a calmarnos y vamos a tener una perspectiva más amplia antes de tomar esa clase de decisiones, por ejemplo, ¿no? Eso sí, Tener una bonito a los perspectiva hijos. más amplia de lo que queremos, pero basado en lo que realmente nos hace completos como seres humanos, Hmm. como andar allí como un rompecabezas, como con esa pieza que falta. Y evidentemente no te vas a sentir pleno si es que tienes todas estas partes organizadas, pero hay esa espinita que no te dejó ser quien eres. Y creo que un poco el propósito de la entrevista y de este podcast y de hablar con Felipe Jacome era ese, porque dentro de mucha gente que conocemos a través de la música, a través de la radio y las cosas que se van haciendo en la vida, eres de esas pocas personas que no han perdido el propósito, que no han perdido esa luz del por qué hacen las cosas y realmente creo que ese puede terminar siendo, de aquí a cuando tengas unos 90 años, regresas a ver y dices, bueno, pues eso es lo que hice a la final. No solo inspiré a mis hijos, no solo inspiré a mi familia, sino a mucha más gente, entre las cuales me incluyo, en hacer lo que te hace feliz. Y que a la final la vida es ese juego que tiene esas reglas como tal, como todo juego, tiene sus reglas que hay que seguirlas, que tienes que Sí. vivir, que tienes que trabajar, que tienes que ser responsable en tus cosas, pero hacerlas bien, pero hacerlas feliz y no dejar de divertirte y no de perder tampoco ese niño interior Es que mira del que que hablamos. desde cualquier perspectiva todo es un juego. Podemos hacernos los serios y los adultos y lo que quieras. Los adultos estamos jugando. Ujú. Y, y probablemente no hay nada más serio que el juego de un niño. Cuando un niño juega es lo más serio que puede haber, weón. Claro. Esa weada es en serio. No es que el niño dice, esto es un juego. No, esto es su vida. Exacto. Y cuando nos hacemos grandes, seguimos jugando. Ujú. Queremos creer que la cosa es distinta y que esto no es un juego, pero qué pena, brother. Sí es un juego, ¿cachas? Todo el tiempo estamos jugando. Y por otro lado, sí hay intereses. Está claro. Más conscientes a veces o menos conscientes de grupos o de la sociedad o del poder, digamos, a los que les sirve que hagamos lo que se supone que hay que hacer, más allá de si estamos claros, convencidos o encontrados con esa actividad. Como por ejemplo lo de Ujú. meterse a la universidad apenas saliste del colegio. Está bien para algunos va a funcionar eso, pero lejos a todos. Y seguro los índices de deserción de la universidad o de graduarse pero no ejercer son súper altos, que deberían darnos señales, ¿no? Entonces, frente a esas trampas que hay en la sociedad, sí quiero tener una postura, ¿no? Claro. Al menos frente a mis hijos, como que
Y que se hace algo, demos ¿no? dos pasos para atrás y veamos el panorama completo y no caigamos en la trampa, ¿no? En ese como apuro de ser, porque se supone que eso es lo que hay que hacer. Y que se levante la voz entre las cosas que se hacen, porque eso es otra cosa. Y cierto, y hay que utilizar también este espacio para hablar un ratitito de ese tema, Ajá. porque ¿Cuál? ya, y para ti va, ¿no? este, porque no queríamos hablar mucho de la música como tal, pero la música como parte de la vida de todos. Es algo a lo que solamente se lo ve como, bueno, me va acompañando la canción, yo tengo la canción siempre sonando, Es una locura voy a eso. Spotify y escucho la canción que yo quiera ahí de Tercer Mundo, le pongo esta y ya me gustó, pero no se entiende a la música y al talento ecuatoriano como algo que nos puede impulsar hacia otras, porque todavía somos país petrolero, todavía somos país bananero, Sí, tal cual. camaronero. Eso es hiperverdad, es decir, la generalidad de la audiencia, pero además la audiencia que está inclusive en cargos públicos que podrían ser Ujú, determinantes u otros, creen que la música es algo que está ahí y no hay trabajo detrás o no hay gente detrás, yo qué sé, como si fueran nubes las ujú. canciones, solo están, pasan Están. y las voy a usar. Cuando la música, así como otras actividades artísticas, pueden considerarse, como en otros países pasa, etcétera, como industrias generadoras de riqueza, generadoras de empleo, generadoras de dinero. Y entonces, en el Ecuador sí hay industria de la música, y la industria de la música, por definición, es diversos eslabones de una cadena productiva especializados, que cada cual hace lo suyo, que al final llegan a un mercado para comercializar esta transformación de una materia prima. Ujú. En el caso de la música sería entonces los que se inventan canciones, que luego pasan a los que graban las canciones y tocan los instrumentos y acaba la cosa ya grabada, para luego comercializarla a través de descargas o de streams, de oír la música en las plataformas o de conciertos en vivo. Esa cadena tan elemental supone gente haciendo actividades. Y si es que cachamos los diversos entes que estamos relacionados con esta industria, cachamos cuál es nuestro papel dentro de esta maquinaria que supone varios actores y funcionamos de acuerdo unos con otros, hay posibilidad de que se desarrolle esta industria, este esquema, para cada vez hacer mejor las cosas, para cada vez hacer más cosas y para eventualmente tenerle al Ecuador como un país que produce música de exportación, llámale. Como Claro. sí pasa en Colombia, como sí pasa en otras partes, ¿no? En ese esquema, por ejemplo, el papel del Estado es el que sería con cualquier industria, ¿no? Vas a despejar la cancha para que esa industria se desarrolle. Pero aquí en el Ecuador nos pasa, por ejemplo, que el Estado, los gobiernos, en muchos casos hacen de empresarios de conciertos, por ejemplo. Cada Claro. cantonización de una Es ciudad se hace el gran concierto gratuito, y vengan todos. exactamente, y entonces se contrata a un artista internacional de parte del municipio con dineros del pueblo. Ujú. Y se le paga, qué sé yo, $300,000, $500,000 al artista internacional, que se los lleva de regreso a donde sea que haya venido, se los lleva. Y el concierto es gratuito. Y entonces, esta cadena productiva que supuso generar una canción, grabarla, los costos que eso implica, y comercializarla para que luego el Estado haga un concierto gratis, coarta radicalmente el ejercicio de comercialización que tendría que tener como natural esa cadena. Parecido a que piensa en la industria del calzado. Ujú. Y entonces en Ambato los empresarios haciendo zapatos nacionalmente para que en la cantonización, en la fiesta de cantonización, en el estadio, Claro. el municipio diga, vengan todos que vamos a regalar zapatos importados. Importados. ¿Qué Claro. le pasa a la industria local? Esa consideración es ausente en el Y que la idea de panorama. gratuito No, es una cosa, pero no es tan gratuito, porque a la final no es gratuito, se claro. termina No pagando es por los gratuito mismos nada. impuestos, Claro. por las mismas cosas. En O un sea, escenario ideal, digo yo, eso lo digo yo, no necesariamente es parte de la postura del gremio, pero en un escenario ideal el Estado no debería organizar ni un concierto. ujú. Debería facilitar para que empresarios particulares sean los que organizan conciertos por las fiestas de cantonización o por lo que fuera, como dentro de este esquema de una cadena productiva, ¿cachas? Cuidando y vigilando que
la parte de comercialización se dé en orden, que eso efectivamente cause que otra vez se muevan todas las ruedas de esta máquina que necesita engranajes que funcionan coordinadamente. Esa perspectiva todavía está ausente en el mismo gobierno. No se diga en otras instancias, ¿no? Y de industria Y eso es cultural, como o sea, porque ahí interviene la el tema economía de... naranja, Exactamente. que es una cosa seria. Es en otras partes del mundo está considerada, está contemplada y está cuidada porque supone generación de recursos para el país y de trabajo y para la gente que está involucrada en esas actividades. Y La que música implica otras aquí cosas más. es como las nubes. Es como Viene dada. ¿Qué? ¿Por qué tengo que pagar nada? Por Oye, nada. y que implica otras cosas más, porque un artista no solamente es que vende la música, o sea, vende la imagen del país también. Entonces, de repente, Además, claro. te haces, También, claro. vas presentando al país y a la característica del Ecuador por otros lados, o sea, te escuchan y empieza a sonar en España. Entonces, no empieza a sonar en España tercer mundo, empieza a sonar en España Ecuador. Pero además, eso supone regreso de Y divisas, regresa, por ¿cachas? supuesto. Porque la gente va a oír Turismo. en Spotify al artista ecuatoriano desde España y eso supone dinero para para el Ecuador, ¿cachas? Para el artista que sonó en España, dinero que viene al país. Exacto. Es claro y es definitivo. Pero es bien difícil transmitir esta imagen de que la música también es una industria como cualquier otra industria que merece que por lo menos que no se le estorbe, que no se le coarte, que no se le serruche el piso, ¿cachas? Por lo menos eso, que se le estimule, sería bueno, que se le deje jugar en una cancha bien trazada. Que se cumpla la palabra, Eso. porque por ahí a veces dicen, le quitamos los impuestos y en la mitad del juego te ponen otra vez el impuesto que te quitaron. Además, claro, ahorita mismo un grupo, un colectivo chévere, digamos, de compositores, artistas, etcétera, que nos hemos autodenominado música desde Caleta. Claro, Que claro, por los supuesto. supone, por ejemplo, el Martín Galarza, el Audi, el Douglas, el Sergio, Pamela. nosotros, la Pamela, ajá, somos como 30 que estamos ahí, y que representamos de alguna manera a un grupo más grande todavía de, inclusive a artistas emergentes que están queriendo jugar este juego. Ujú. Estamos proponiendo a los candidatos, estamos desde hace tiempos trabajando en esto, proponiendo a los candidatos a presidentes que firmen un acuerdo, una carta de compromiso que se refiere a cumplir la ley, no a Nada dar más. dinero, no a poner fondos, no a transformar leyes siquiera, sino que las leyes que ya están y que existen se cumplan, que tiene que ver con la protección o con el respeto del derecho de autor, que cosas como CNT, la televisión por cable de CNT, pague lo que debe por derechos de autor, por licenciar las obras que ya transmitió, que tiene que ver con promocionar por ahí un poco más y facilitar los estímulos fiscales que existen, que ya están, solamente hay que promocionarlos más y facilitar los procesos. Y también hacer cumplir la ley que ya existe en la Ley Orgánica de Cultura, en el artículo 119, que se refiere a que cuando los municipios, por ejemplo, gastan tal cantidad en artistas internacionales, al menos un 50% de ese valor tendría que haberse gastado en artistas nacionales. Exacto. Para Y eso que está ahí. para que la diferencia sea 2-1 y no 20-1 como pasa actualmente promedio. No, sí. O sea, básicamente es que se cumplan las cosas. Los japoneses se extrañan mucho cuando en Latinoamérica existen los bonos por puntualidad. Y te dan un bono por llegar puntual. Y te dan un bono por cumplir las horas de trabajo. Y es un poco lo que se pide, ¿no? Que se cumplan las cosas que están Que ya ahí, están, en papel. están. Solamente hay que, y ni siquiera es un esfuerzo sobrehumano, ni va a atentar contra el afán de dedicarse especialmente a la seguridad o a la generación de empleo, lo que fuera. Solamente se requiere que el señor del SRI y el señor del Ministerio del Interior o de Gobierno hagan un memorándum y lo manden a quien hay que mandarlo. Fin. Se ejecuta. Claro, eso es todo. Y eso es todo. Entonces es una cosa muy simple que estamos tratando de concienciar No, a Iván, los candidatos. tiene que pasar. Y tiene que pasar. Y mientras personas como tú, Felipe, que es lo que hablábamos, ahí está otro propósito más, que le encuentras a esta amplificación que le puedes dar tú a todo el trabajo que se ha venido haciendo durante 40 años de trabajo musical. De 40 años de trabajo es cosa seria, ¿no? Entonces, todo eso, seria. que vayas y sigas encontrando más y más propósitos en tu vida, que sigas
siendo esa persona que eres, mi querido Felipe, que no cambies. Estoy trabajando en eso, no crean. Para no cambiar. Trabajando ¿Sabes qué? Hay que ajustar unos tornillos, estamos en eso. Lleva y sigue llevando las banderas que tú puedas llevar, porque ¿sabes qué? Hay gente que cuando carga una bandera la legitima. ¿Sí? Hay quienes, en cambio, mejor no debes, mejor no asomes, mejor no asomes. En cambio, tú sigues llevando las banderas que son parte de tus valores, de las cosas que tú proyectas, y no dejes de ser así. Así que yo te quiero agradecer muchísimo por abrirnos la puerta de la casa, cumplir un sueño aquí de la Ale mío también, conversar contigo, estar acá en este lugar donde tantas cosas han pasado. Y lo más importante es saber que sigue siendo esa persona que sueña, esa persona que trabaja y que todos los días se levanta con esa finalidad de ser feliz y hacer felices a la gente que lo rodea. Gracias. Ese es el plan, Gracias a vos, Galo, qué chévere, qué bien. Linda conversa. Nos vemos pronto entonces a través del podcast de Escuela para Humanos. ¿Qué pasará la próxima semana, en 15 días, de un mes? No sabemos, pero aquí vamos a estar. Muchas gracias.